Hola, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy te voy a presentar a nuestro segundo personaje y quiero comenzar como nuestro podcast pasado haciéndote una pregunta. Y la pregunta es, ¿conoces a Apolos? Y bueno, para los que miramos desde este lado te diré que él se cree el elegido. Comenzamos. ¡Hey! ¡Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros! Hoy hablaremos sobre un personaje que en los tiempos del apóstol Pablo tenía una respuesta para todo. ¿Conoces a alguien que se siente el muy o el sábelo todo? Quédate con nosotros y descubre a esta fichita de la iglesia. Hechos, capítulo 18, versículo 24 y 25 dice lo siguiente. Mientras tanto, llegó a Éfeso procedente de Alejandría un judío llamado Apolos, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Alguien le había hablado del camino del Señor y como era muy fervoroso, hablaba y enseñaba acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. ¿Quién es Apolos? Apolos era un chico judío proveniente de Alejandría. Y Alejandría era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano en ese entonces. Esta era considerada como el centro cultural y académico del mundo. También era famosa porque tenía una gran biblioteca. Y esto nos deja ver que Apolos era un hombre conocedor y bien preparado. Algo así como un egresado del Instituto Bíblico. Póngale el nombre que más le guste, le suene o le sea popular. Yo no mencionaré ninguno, aunque tengo muchos en mente. Por esta razón, Apolos lo conoceremos en este episodio como el egresado del instituto, o mejor dicho, el elegido. Apolos tenía un poderoso conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Fue formado como discípulo en la enseñanza de Juan el Bautista. Él era elocuente y brillante para hablar, y aún hasta para refutar a los mismos judíos, que obviamente los judíos lo veían como alguien muy prepotente o sangrita pesada, como decimos por aquí. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 12, dice que Pablo escribe en esta carta a los corintios y él les da a entender que les suplicó a Apolos que fuera a visitar a los hermanos y que Apolos simplemente dijo no, porque según él pensó que era imprudente ir en ese momento. ¿Es en serio, Apolos? O sea, ¿sí sabes quién es Pablo? Digo, ¿el apóstol Pablo? Díganme sí o no, Apolos ya se siente muy ungido. Se da aires de sabiduría y de prudencia negándose a la súplica del apóstol Pablo simplemente pues porque no sintió. Quiero abrir un paréntesis en esta parte y compartir los resultados de una encuesta que realicé con algunos santos de una iglesia, a la cual llamaremos la Iglesia de los Inmaculados. La pregunta fue la siguiente. ¿Cuál es tu percepción sobre un egresado o un estudiante del Instituto Bíblico? Las respuestas más populares fueron estas. Se siente mucho. Se sienten superiores. Ya creen saberlo todo. Sienten que se merecen la cima del ministerio o el más alto nombramiento dentro de la iglesia. Se sienten muy gallitos. Son muy presumidos y se creen con privilegios. Quiero aclarar que esto no es nada personal. Yo no tengo nada en contra de ellos, solo externo lo que desde este lado se mira. Al parecer, algunos consideraban que Apolos ya era una competencia para aquellos que lideraban la iglesia en ese entonces. Algunos podían decir que se sentía mucho por su conocimiento y que venía con la finalidad de obtener una posición y ser reconocido en la iglesia. Apolos pintaba muy bien como aquellos que se sienten los ungidos, conocedores de la palabra y por ende catadores de la predicación y aspirantes al liderazgo sobre los liderazgos, de los liderazgos, en los liderazgos, de los líderes de la iglesia, si es que eso existe. Apolos sale a la luz cuando la iglesia en Corinto se está dividiendo. Dicen por ahí que al parecer, como buen egresado del Instituto Bíblico, ya se sentía listo para tener su propia iglesia dentro de la iglesia de alguien más. O sea, una división. Apolos podía ser amado por algunos, pero también despreciado por otros. Ahora, en este momento, te invito a que miremos desde el otro lado. ¿Quién es Apolos? Hechos, capítulo 18, versículo 26. En su mensaje en la sinagoga habló con valentía.
Entre los que escucharon estaba Priscila y Aquila. Ellos lo tomaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Podemos ver que Apolos era un chico muy bien preparado, un joven valiente y que no le daba pena hablar frente a los demás, algo así como muy aventado. Pero también él era un hombre sencillo y con la humildad de escuchar a los demás, dispuesto a aprender, y creo yo ese era su secreto. Seguía teniendo un corazón enseñable. Y tanto fue así que aunque él era el que estaba dando el mensaje en la sinagoga, él estuvo dispuesto a aceptar las observaciones de Priscila y Aquila, quienes escuchaban desde una banca y a lo lejos el mensaje que él estaba dando. Y estas observaciones no fueron precisamente para aplaudir su predicación, como a muchos de nosotros nos gusta, que nos digan que somos muy elocuentes, fervorosos, que le impregnamos mucha pasión al mensaje. No, para nada. Las observaciones que Priscila y Aquila le hicieron fue decirle que su mensaje estaba incompleto. Así es. Wow. Imagínate que te digan que tu mensaje está incompleto. Ahora a casi nadie se le puede decir que no está predicando el mensaje completo, porque todos creen dar el mensaje completo. Mas, sin embargo, Apolos no actuó así. Él recibió las observaciones y rectificó su mensaje. Una vez que Apolos ya tuvo el mensaje completo, se fue a un lugar llamado Acaya. Ahí llegó él animado por los demás hermanos y aparte con un chorro de cartas de recomendaciones. Y algo que la Biblia señala es que Apolos fue usado por Dios para el fortalecimiento de la iglesia. Podemos ver que Apolos tenía un corazón y un deseo profundo por conocer a Dios. La Biblia lo describe como fervoroso, lo que significa que había un celo ardiente en él por Dios. Y en definitiva eso fue lo que le llevó a buscar prepararse y estudiar. Y esto es lo que sigue llevando a muchos hombres y mujeres a estudiar en un instituto o tal vez en un seminario, tal vez en una universidad teológica o simplemente desde su lugar secreto, donde ahí sigue ardiendo su corazón en deseo y pasión por el Dios que les salvó. Tal vez nos adelantamos a juzgarlos y a calificarlos. Probablemente porque nosotros no hemos tenido la misma oportunidad o simplemente, que creo yo esta es la verdadera razón, porque no hemos querido profundizar en el conocimiento de Dios. Algo que definitivamente está al alcance de todos a través de la Biblia, a través de todos esos libros de estudio que ahora tenemos acceso y cuanta más razón a través de los recursos que hay en la internet. Definitivamente creo que no hay forma de justificarnos por no profundizar en el conocimiento de Dios. Más sin embargo, nos gusta señalar y calificar a aquellos que sí lo hacen. Cuando yo era niña, jugaba con mi familia un juego llamado Maratón. Este era un juego de mesa, un juego que consistía en hacer preguntas de conocimiento general. Algunas eran muy sencillas, pero otras eran muy complicadas. En este juego todos éramos representados por fichas de colores, las cuales iban avanzando sobre el tablero cada vez que contestábamos bien. Sin embargo, había una ficha especial, la ficha negra. Y no era como parte de las instrucciones del juego, pero mi familia y yo habíamos decidido que esa sería la ficha que representaría a un personaje muy especial que estaba presente, pero no estaba presente. Ahora te explicaré por qué. Esta ficha negra representaba al personaje llamado la ignorancia. Curiosamente, la mayoría de las veces, esta era la que se coronaba como la ganadora, pues cada que alguien no contestaba o fallaba al contestar, esta ficha avanzaba. Y pareciera que a muchos nos sigue gustando que la ignorancia gane. Pues así como yo tampoco no sé nada, no me sentiré mal de saber que todos los demás son ignorantes igual que yo. Es una mentalidad en la cual seguimos muchos de nosotros atrapados, prefiriendo ser parte de ese sector mediocre, donde no compito con nadie y nadie compite conmigo. Y esto es algo que se respira todavía. Lo sabía el apóstol Pablo. Por eso es que muchas veces él tenía que centrar a la iglesia y por eso en sus cartas escribía. Me gusta lo que él escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 4. He estado hablando de Apolos y de mí mismo para beneficio de ustedes, para que aprendan de nosotros lo que significa no ir más allá de lo que está escrito. Así no andarán presumiendo de que un servidor es mejor que el otro.
Apolos y Pablo tenían bien en claro quiénes eran y cuál era su función. Uno sembraba, el otro regaba y Dios daba el crecimiento. Creo que ellos no tenían problema con eso. Pero, como suele ocurrir, las habilidades de Apolos al final crearon problemas. Se hizo de seguidores que yendo tras él comenzaron a discutir calificando la doctrina, las formas y métodos en los que otros también predicaban el mensaje. Y el problema en realidad no era de Apolos, sino de aquellos que se enamoran de un hombre y dejan de ver a Dios. Aquellos que buscan vivir de una fe y una espiritualidad prestada. Se menciona a Apolos como una de las figuras de la división de la iglesia de Corintos, pero no porque Apolos buscara hacerse de seguidores suyos, sino porque algunos lo señalaron a él como el único poseedor de la verdad. Quizá ellos dijeron, él es el elegido. Quizá porque se enamoraron de su forma de predicar, sus testimonios, sus experiencias y quizá hasta sus chistes. Pero en realidad Apolos solo quería cumplir con aquello que ardía en su corazón y para lo cual se había preparado, y eso era predicar sobre Jesús. Al final, no se trata de un ministerio, se trata de conocer más y más a Dios. Por eso creo que Apolos en realidad sí era un elegido, como tal vez también podemos serlo tú y yo. Ahora quiero preguntarte, ¿conoces a Apolos? Y antes de contestar, quiero decirte que el significado de la palabra elegido, según el diccionario de la Real Academia Española, es predestinado para lograr la gloria. Y yo creo que realmente eso era Apolos, esos podemos ser tú y yo. Y al final, nuevamente pregunto, ¿conoces a Apolos? Y yo quiero responderte, necesitamos más como él en la iglesia. Este fue nuestro segundo episodio. Gracias por escucharnos. Compártelo con tus amigos, familia o con quien tú consideres el elegido. Somos Comunidad Vida. Hasta pronto.